Bien, vamos a comenzar nuestra pequeña clase de esta semana. Hoy vamos a ver un poco de Perashat Zahor. Ajá. Em, Muy bien, aquí tenemos nuestra cita. Recordemos que este Shabbat, además de la parasha de la semana, que es Perashat de Tzabé, se realiza una lectura adicional que conocemos con el nombre de Perashat Zahor, o sea, la porción del recuerdo. Su contenido es el mandamiento de la Torá de recordar la maldad de Amalek y la obligación de erradicarlo completamente. Como está dicho en nuestra cita aquí, este es Preshat Zahor, y dice: recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, cuando salías de Mitzray, cuando te salió al encuentro en el camino y te atacó por la retaguardia a todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y exhausto, y no tuvo temor de Elohim. ¿Y será que cuando tu Elohim te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Hashem Elohim te da para heredar, para poseerla, borrarás la memoria de Amelech de debajo del cielo? No lo olvides. Nuestros sabios enseñaron que escuchar esta lectura es una mitzvah de la Torah, y por ello hombres y mujeres deben esforzarse en acudir a Betacneset, a la sinagoga, este Shabbat para oírla con atención. Pero Shatzor se lee cada año en el Shabbat antes de la fiesta de Purim, ¿sí? En el Shabbat previo a Purim, porque en Purim se conmemora la salvación del pueblo de Israel frente a Hamán, descendiente de Amalek, tal como lo relata ahí muy bien el Megilat de Esther. No se trata de una coincidencia litúrgica, sino de una continuidad espiritual. Recordar a Amalek, ajá, es preparar el terreno para vencerlo. Muy bien. Primero, entonces, ¿quién es Amalek hoy? Cada año surgen inevitablemente las preguntas: ¿dónde está Amalek? Es un pueblo, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Existe todavía este pueblo? ¿Debemos salir a buscarlo para hacer guerra contra él? La respuesta de la tradición es profunda y es directa. Amalek no es solo un pueblo histórico, sino la encarnación de la esencia del mal en el mundo. Esa esencia se manifiesta de múltiples maneras, como el Yetzer Hara, es decir, la inclinación al mal, que habita en el interior de cada ser humano. También como las calamidades, corrupciones, crueldades que aparecen a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y en ocasiones, como pueblos o sistemas cuya identidad se define por la negación de Hashem y de lo moral. Por ello, el mandamiento de Borra Melech no se limita a una guerra externa, sino que comienza con una batalla interior. Hago énfasis. Empieza dentro de nosotros, con una batalla interior. Ajá. Entonces, ¿quién es Amelech hoy en día? El, la maldad. Tenías el Yetzer Hara. Y debemos saber, la lucha comienza dentro del hombre. Nuestra obligación es erradicar a Amelech en todas sus manifestaciones. Y eso exige que el ser humano comience por sí mismo. Primero, se combate el enemigo interno antes de señalar o de combatir el enemigo externo, como también nuestro santo maestro nos enseñó. Nos dice de esta manera: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Sí? Antes de sacarla de tu hermano, aunque sea más pequeña, ¿ah? Tienes que iniciar por ti, sacándote la viga de tu propio ojo. El principio es entonces: empieza por ti antes de hacerlo con tu prójimo. Amelech se alimenta de la debilidad, del cansancio espiritual, de la distracción y del descuido. Cuando hay distracción y descuido es cuando Amelech se fortalece, se multiplica. La Torah subraya que Amelech atacó a Israel, uno, por la retaguardia, por los rezagados, cuando estaban agotados y vulnerables. ¿Ah? Pero
Enfrente del campamento iban los más fuertes, iban los guerreros. Hasta atrás del campamento iban los cansados, aquellos que iban más, eran los más vulnerables, ¿sí? Como sucede también en las manadas. Entre los animales ocurre que los grandes felinos, los cazadores, asustan a la manada, ¿ah? Y devoran a los rezagados, a los enfermos, a los heridos, a los pequeños, o sea, a los vulnerables. Esa es exactamente la estrategia del Yetzer Hara. Con Amelech no hay términos medios. La naturaleza de Amelech es radical. O se le destruye por completo o te terminará dominando y destruyendo por completo a ti. No existe tregua posible. No es posible dialogar con él y decirle, oye, ¿qué te parece? Hoy lo dejamos en un empate. ¿No? No puedes decir, nos tomamos vacaciones, ya guerreamos todo el año, ya, nos tomamos vacaciones. No se puede dialogar con Amelech. Por eso la Torah ordena, miren, aquí tenemos, borrarás la memoria de Amelech de debajo del cielo. Borrarás, exterminarás. ¿Ah? No lo olvides. ¿Por qué hace énfasis así? Olvidar es ya permitir que resurja. Esta idea se refleja en una alajá muy concreta en Purim. Cuando se leen los nombres de los hijos del malvado, Amán, deben pronunciarse de un solo respiro, sin pausa. La enseñanza es clara. Cuando se combate a Melech, no se puede descansar ni siquiera un instante, ni siquiera, como dice la alhaja, para tomar un respiro, porque cualquier respiro puede permitirse, puede permitirle a Melech a levantarse de nuevo. Cualquier distracción, por mínima que sea, no importa que digas, no, ya está abajo, ya está en el suelo, está vencido. Cualquier distracción es un momento para que Amelech se levante, se fortalezca y peor aún, que se multiplique. El error de Shaul. Lo que estamos diciendo y enseñando, que no hay tregua, que no es posible ni siquiera para tomar un respiro. Este principio explica uno de los episodios más trágicos de la historia del pueblo judío. Shaul Amelech recibió la orden de erradicar por completo a Amalek, pero dejó con vida a Agag, su rey, aunque Shmuel Anabí, el profeta Shmuel, lo ejecutó al día siguiente. Pero una sola noche fue suficiente para que Agag engendrara descendencia, de la cual Amalek resurgió. En Amán, la lección es clara y es severa. Un instante de concesión al mal puede multiplicar sus consecuencias. Por el motivo, ahorita no vamos a discutir el motivo de Shaul, pero dejaron vivo, lo dejaron vivo, le concedieron tregua, lo vieron derrotado, dijeron, ¿qué puede hacer? Ya está vencido, pero eso permitió que se multiplicara. Así es con tu batalla contra el Yetzer. Muchos ya han vencido, no sé, cualquier circunstancia, o pero a lo mejor un vicio. ¿No? Vamos a hablar de un Baal Tshuva, de una persona que ha hecho un retorno a lo divino, ¿sí? Que cayó en alcoholismo. Puede decir oye, ya lo vencí, Amalek ya está vencido, o sea, el alcoholismo ya lo he superado. Y se permite entonces una copita, luego dos copitas. Cuando dice, no, no, mira, nada más una, ya y ya, ¿no? Entonces está concediéndole a Melech tiempo. No porque ya lo veas vencido quiere decir que ha terminado.
La orden divina fue: bórralo de debajo del cielo. No dejes espacio al mal. Esta enseñanza es desarrollada con claridad en Mesilat Yesharim. Vamos a ponerlo en pantalla. Dice así: lo que importa es que el hombre no deje lugar en sus acciones a la inclinación al mal. Véalo, no le dejes lugar, dice Mesilat Yesharim. El hombre no debe dejar lugar en sus acciones a la inclinación al mal. Es que la persona no entiende que cuando no avanzas, no es que te quedes estático, retrocedes en realidad. Cuando no aprendes, no es que te quedes estático, en realidad dejas de aprender, dejas de avanzar. Cuando le dejas lugar a la inclinación al mal, va a aprovechar sin duda esa oportunidad. Dice, continúa ahí, dice, sino que todas sus acciones sean del lado de la sabiduría y del temor a Elohim, o sea, Irat Shammai, y no del pecado y de la lujuria. Esto aplica incluso en las acciones corporales y materiales, pues incluso después de que una persona se haya acostumbrado a la separación, bueno, unos capítulos antes está hablando acerca de la separación, como el hombre tiene que separarse de las cosas superfluas. O sea, bueno, tú tienes que leer. Habla de esta parte del ser humano, de la separación de las cosas malas y también de las cosas que buenas que en algún punto pueden ocasionarle a algo de mal o generarle mal, etcétera, etcétera. Dice, entonces está hablando de la separación y le dice, incluso una persona que ya está acostumbrado a separarse, ¿sí? Es decir, a no tomar del mundo nada más que lo esencial, debe purificar su corazón y su pensamiento, de modo que incluso en lo poco que tome, no tenga intención alguna de placer ni de lujuria, sino más bien el bien que resulta de las acciones en cuanto a la sabiduría y el servicio divino. Te dice, cuídate incluso tú que ya estás acostumbrado a la separación de lo superfluo, a la separación de lo innecesario, a la separación del mal. La persona puede decir, bueno, ya está elevado, ya se hace separado incluso de las cosas que le son permitidas, pero que no le son beneficiosas. ¿Ah? Y se ha separado de eso. Y en ese nivel dice, aún así cuídate, que todas tus acciones no le dejes un lugar a la inclinación al mal. Está en el capítulo 16 de Mesilat Yesharim, por supuesto. Erradicar a Melech no significa solo abstenerse del mal, sino no dejarle espacio, ni siquiera en lo permitido, cuando la intención se desvía. Muy bien, entonces tenemos algo importante que hay que destacar, un arma. La Torah es un arma decisiva para esta batalla, una batalla contra Amalek, contra el Yetzer Hara. No basta con resistir o eliminar rastros del mal. Es imprescindible fortalecer también el bien. El Likutei Moharan, el Rebe, nos dice lo siguiente. Aquí lo hemos puesto. Antes de eso. ¿Recuerdan? Shemot capítulo 13, versículo 18, que lo estoy poniendo en sus pantallas. Entonces Elohim guió al pueblo por el camino del desierto del Mar Suf, del Yam Suf, del Mar de Cañas. Ahora, los israelitas subieron armados fuera de la tierra de Egipto. La Torah nos dice que los hijos de Israel salieron armados de Egipto. El Targum Yerushalmi vierte armados con buenas obras, ¿sí? Nosotros armados con mitzvot. O sea, la Torah es decisiva. O sea, nuestras armas, como dice Shaul, no son carnales. O sea, no vamos a agarrar una escopeta, no vamos a agarrar, voy a luchar contra el Yetzer Hara y agarro una espada. No, dice Shaul, nuestras almas no son carnales. ¿Sí? Y esto lo dice también en Shemot capítulo 13, versículo 18 del Targum Yerushalmi, que estas armas
no eran literales, no eran simplemente espadas, arcos, piedras, no sé, hachas, ¿no? Sino estaban armados de buenas obras, armados con mitzvot. Ahora sí, vamos a lo que dice el Likutei Moharan. Este, dice así el rey. Cada persona debe fortalecer el reinado de la santidad para que éste domine el reinado del más allá, o sea, el reinado de la impureza, el Yetzer Hará. ¿Ah? Entonces, cada persona debe fortalecer el reinado de la santidad, es decir, su Yetzer Hatov, la inclinación al bien, como dice, como enseñaron nuestros sabios, siempre se debe incitar la buena inclinación contra la mala. Ajá, está citando Berajot 5a. ¿Y cómo se fortalece el reino de la santidad? Pregunta. ¿Cómo se fortalece el reino de la santidad? Y contesta de manera tajante, mediante el estudio de la Torá que uno realiza con entusiasmo. Ahí está la cita. Ajá. Este, entonces, la Torá no solo defiende, construye, ilumina, desplaza la oscuridad. Es nuestra arma en contra del Yetzer Hara. Por esta razón, Purim es uno de los días más alegres del calendario de Israel. La verdadera alegría surge únicamente después de vencer a Amalek en cualquiera de sus formas. El dicho popular, no todos los días es Purim, es verdadero mientras el mal sigue existiendo. Pero cuando Amalek sea finalmente erradicado, cuando nosotros hayamos triunfado en nuestra batalla interior contra nuestra inclinación al mal, cuando hayamos eliminado por completo de todos nuestros corazones la maldad, el mal, ajá, e incluso que la historia y el mundo se haya acabado el mal, entonces, por así decirlo, podremos festejar Purim todos los días, porque la alegría plena solo existe donde el mal ya no tiene dominio. A manera de conclusión, Shabbat Zahor no es un recuerdo histórico simplemente, sino un llamado permanente a la vigilancia espiritual, a pelear, a guerrear, ajá, contra Amelech. Recordar a Amelech es reconocer que el mal existe, que es persistente y que solo puede ser vencido con constancia, con el estudio de la Torá, con el Hachamay, con buenas acciones, ¿eh? No dejándole lugar a existir, no dándole tregua, sin descansar. Por eso la Torá concluye con la advertencia que resuena cada año con la misma fuerza. No olvides, no lo olvides. Muy bien, entonces pues vamos a terminar este pequeño comentario a Perashat Zahor. Nos vemos la siguiente semana.